Muchas gracias. Ayer estuvimos también en un tiempo hermoso, cantando, escuchando testimonios, y eso también da vida a nuestra esperanza. Saber que el Señor está obrando, está trabajando, reconciliando familias, transformando familias, llegando a familias también. Hermanos queridos, miren, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Mateo. Usted sabe que se acerca la Navidad. Y hoy día vamos a hablar del nacimiento de la persona más importante que ha existido en la faz de la tierra. La persona de Jesucristo. Antes que se me olvide, también como Hogar de Niñas, como Ministerio Hogar de Niñas, tenemos una ofrenda especial en esta Navidad para las niñas. Así que si usted quiere aportar para un regalo hacia las niñas, puede venir con nuestra hermana Margarita. Ella va a levantar su mano. Ahí conocen a nuestra hermana Margarita. O pueden ir y tenemos un ofrendero. Hay una casita, si ustedes se fijan, donde está el ventilador. Hay una casita donde también hacemos nuestras ofrendas. Así que le invitamos, hermano, hermana. Dicho esto, vamos al Evangelio de Mateo. ¿Qué capítulo? ¿Cuánto? Capítulo 1. Bien, ¿sí? Capítulo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan hace un tiempo que estuvimos hablando sobre la genealogía de Jesús? Ahora vamos a ver su nacimiento. Su nacimiento que ha sido bien controversial. Nosotros sabemos porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor trae libertad también. La libertad rompe cadenas. La voluntad del Señor muchas veces la hablamos como algo bonito. Y en realidad también es un problema. O cuando usted al Señor le pide algo, dice, amén, Señor, vamos. Primero viene la excusa. ¿O no? Cuando el Señor le pide algo a usted, lo primero que decimos es, nos gustaría decir amén. Pero viene, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué mejor otro? Mejor no otro. La verdad es que los cristianos de la comunidad del Evangelio de Mateo están pasando distintas pruebas. ¿Y sabe qué? Muchos piensan que desde que Jesús llegó a sus vidas, están viviendo problemas. Entonces, el autor Mateo tiene que escribir y darle esperanza a su comunidad. Y les recuerda que los padres de Jesús, en este caso José, María, también tuvieron problemas al recibirle. Pero también se da en lo controversial de José queriendo abandonar a María. En secreto quiso abandonarla. Entonces hay distintos elementos, no solamente la Navidad, no solamente la voluntad de Dios como salvación, sino que también como problema a quienes la reciben, sino que también las relaciones dentro de las familias. Esto del repudio, que quizás no está visualizado como el tiempo antiguo, donde era enviar, firmar, no había que firmar un papel, uno iba ante las autoridades, daba una razón y listo. Hoy hay distintos tipos de repudio. Mujeres que se sienten solas en sus matrimonios, varones que humillan a sus mujeres en público, dentro de sus familias, dentro de sus amigos. Hay distintos tipos de repudio, hay distintos de hechos también que van a lo físico, a lo verbal, a lo psicológico, incluso a lo espiritual. Varones humillando a sus esposas, a sus hijos creciendo en familias que se exhiben sus problemas. ¿Ha escuchado la frase? Los problemas en casa
se quedan en casa y la basura, la ropa sucia, perdón, mire. La ropa sucia, ¿dónde se echa? Se lava en casa. Pero resulta que muchas veces nuestra basura, nuestra ropa sucia, venimos con ella. ¿A cuántos les gusta andar con la ropa sucia? No, pues la palabra dice que nosotros somos olor fragante delante del Señor. Olor fragante, una fragancia, un incienso también. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Por acá lo tenía. Vamos a leer, tengo la Biblia en NBI, me parece. Dice así, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. Entonces, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, pongamos atención allí, y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Un poquito más fuerte. Amén. No temas por recibirla como esposa, porque lo que tiene en su vientre es por el Espíritu Santo. Y le dice que ella, por obra del Espíritu Santo, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué profeta? ¿Profeta? Isaías. Amén. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Como les comentaba, hermanos, todo este relato está en el contexto de la misión de la iglesia. La misión en la comunidad de Mateo parece ser que tiene algunos límites, parece ser que no está avanzando como debiese, y es por eso que Mateo necesita recordarles a la comunidad sobre el nacimiento de Jesús para impulsar la misión. Recuerde que toda la voluntad de Dios va en línea con la misión, el plan de salvación que Él ha trazado en nuestra historia, en nuestra vida. Resulta que en este mensaje titulado Dando lugar a Dios en el conflicto familiar, vamos a ver 3 escenarios. Cuando el Evangelio o Jesús llega a la vida de María, cuando también se genera un malentendido por parte de José, y el tercer acto es cuando Dios aclara los malos entendidos. Como en toda familia, surgen malos entendidos, pero también el Señor está dispuesto y trabajando, obrando para sacar esos malos entendidos del camino con un propósito mayor. Dios está formando a Jesús dentro de la familia. Dios está formando a través del Espíritu Santo en María a el Salvador. Dice que estando desposada María, su madre con José, en el nacimiento de Jesús, antes de que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio llega a la vida de María, parece ser que empiezan a producirse algunos problemas. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, ¿todo es color de rosa o no? ¿No? Surgen problemas. Porque así como nosotros, así como María que estaba engendrando a Jesús, cuando Jesús se está formando dentro de nosotros, tenemos malentendidos, sobre todo en nuestra casa cuando no entienden nuestra fe. Surgen malos entendidos cuando el Señor nos da una misión, pero resulta que los demás, nuestro entorno, no la comprende. En este caso, esta bella noticia, esta buena noticia, genera un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano? Se entera María, pero después se entera José. No sabemos cómo se enteró José. No sabemos si le contó María. No sabemos si José tal vez vio el vientre de María, que ya tenía cierta forma. Pero lo que sí sabemos es que hay un malentendido. José, su marido, y parte relatando esto la Biblia, José, su marido, como era justo, no quería infamarla o difamarla. No quería darle un repudio público. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está casado en el siglo I y su esposa o la persona con la que usted está comprometido, usted aún no tiene relaciones con ella y la ve embarazada. ¿Qué es lo común en la época? Voy ante los tribunales, voy ante el padre de la mujer y la acuso porque está embarazada y no de mí, y antes del matrimonio. ¿Qué hace entonces los tribunales y la familia? Agarra una piedra, toman piedras y comienzan a lanzársela a la mujer hasta matarla. Eso ocurría en el primer siglo. Cuando ocurrían estos eventos, las personas tenían el derecho de ir al tribunal y divorciarse públicamente y aparte, porque esto es una cuestión de honor, o sea, me faltó el honor, yo necesito restaurar mi honor y para eso debo humillarla. Y esa humillación, parte de esa humillación era perder la vida por causa de este acto. Pero José, como era justo, ¿qué hace? ¿Va a los tribunales? ¿No? Dice que la intentó dejar en secreto. Y esto, hermanos míos, es un tremendo gesto de amor. Un tremendo gesto de amor, porque de estas dos opciones, entre el tribunal y dejarla por secreto, dejarla en secreto habría el abanico de posibilidades. Primero, las personas iban a empezar a preguntar, oye, ¿y María con José no estaban comprometidos? María está embarazada y dicen que José se fue, la abandonó. Entonces, uno como piensa mal, ¿qué dice? Parece que la dejó embarazada y se fue. Entonces, José, al parecer, está dispuesto a perder su propia dignidad para que María conserve la suya. ¿Le parece justo eso? ¿Sí? ¿O no? Es totalmente inusual. ¿Dónde está la justicia? José tenía esas dos opciones, denunciar a María, repudiarla en público, pero lo hace en secreto, asumiendo los costos. Esta decisión le puede costar caro a José, pero aún así la toma. Y por la noche se va a dormir porque decía que quería dejarla secretamente. ¿Cómo se enteró de su vientre? ¿Cómo se enteró de la noticia? Quizás María le habló, José no le creyó, que también es importante. Qué importante es la confianza y la fe dentro de los matrimonios, dentro de la familia. La confianza para decir o la libertad para comentar sobre los planes de Dios, sobre proyectos, sobre la relación, sobre inquietudes y que la otra persona esté dispuesta a escuchar y a ser confiable. En este caso, José muestra un tipo de masculinidad que muchas veces y muchos de nosotros necesitamos.
ese carácter de defender a nuestra pareja, de no permitir que se dañe su honra, de darle la dignidad que merece, ya sea matrimonios, incluso pensando en la familia, en los hijos. Pero qué agradable es la comunicación, cuando hay entendimiento, pero también hay confianza para creer lo que el otro dice. Lamentablemente muchas de las relaciones se van dañando o perjudicando por las mentiras, por el abuso, por la desconfianza, pero resulta que se genera este malentendido. Lo que nos lleva al punto 3. Dios intercede para que José no tome decisiones apresuradas. Esto lo estaba pensando José. Quizá hay muchos hoy en día también que están pensando, no lo han dicho, no lo han hablado, no lo sabe nadie, pero dentro de sus mentes, antes de ir a acostarse, está el pensamiento de dejar a su familia, dejar a sus hijos, dejar a su esposa, dejar a su esposo, dejar a los padres por un malentendido, por algo que se supo a medias incluso. ¿Cuántas personas se van a la cama deseando que sea la última noche en casa, que sea la última noche con su mujer? Quizás pensando en otra o en otros, pero al final de cuentas, llevándolo a la mente, maquinándolo en su mente. Pero resulta que, dice, y pensando esto, he aquí un ángel del Señor. Ahora, lamentablemente, a José le habló un ángel, pero nosotros no vamos a estar esperando que llegue un ángel a decirnos si tenemos que estar o no con tal persona. Uno lo sabe por la palabra del Señor, por la enseñanza que hay. Antes de tomar la decisión de José de abandonar a María, viene el ángel del Señor y confirma lo que María probablemente le dijo, que lo que tenía en el vientre era por causa del Espíritu Santo. Y le apareció en sueños y le dijo, y lo llamó por su nombre, José, hijo de David. Y acá se viene nuevamente las promesas del Señor, que a través del linaje de David iba a haber un rey con un reinado sin fin. Y ese rey, este ángel le confirma, ese rey del linaje de David es voluntad de Dios dentro de María y tú tienes que acompañarla. No tienes que repudiarla, sino que no temas recibir a María como mujer. No temas. Es la palabra que quizás muchas veces nos falta. La confirmación del Señor en medio de tantas confusiones, en medio de tantas inquietudes, dudas, que el Señor vaya confirmando su voluntad en nuestras vidas. El no temer estar en una relación, el no temer el matrimonio. Resulta que el ángel conoce a José, pero también su linaje, recordándole las promesas del Señor. Estas promesas que también le animan, no a temer, sino que todo lo contrario, a entregarse a las promesas del Señor. Y le da algunas razones. Primero, dice, primero dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo. La razón es que Dios está obrando de manera providencial. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La profecía decía que vendría un niño de una mujer. La versión en griego decía, desde una virgen nacerá un Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Lo primero que hace Dios para restaurar esta relación de María con José es
mostrarles que hay un propósito mayor. Más allá de los problemas que surjan, lo que está de fondo siempre es el propósito y el plan de Dios dentro de la familia. La voluntad de Dios no es un problema. Es agradable, es perfecta, es buena, pero la verdad es que para nosotros sí, porque nosotros muchas veces nos enfrascamos en los problemas, vemos los problemas y no vemos el trasfondo. Este Manuel prometido en el libro de Isaías, la presencia de Dios con su pueblo se estaba cumpliendo. Entonces José entendió que el propósito de Dios iba más allá del malentendido que tenía con su mujer. Entonces Dios revela sus propósitos en medio del problema. ¿Qué sucede? Le dice el Señor, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todos los problemas que van surgiendo cuando el Señor llega a nuestra familia, muchas veces puede ser con el tema económico, la cesantía, problemas con los hijos, problemas conyugales. Bueno, en este caso, el Señor le dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor. A través del linaje de David, o sea, de José, era la voluntad de Dios que José adoptara a Jesús, fuese su padre, junto a María, educasen a Jesús y para que prontamente el mundo fuera beneficiado por la presencia de Dios en el mundo. A través de un niño que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Lo que parecía ser un problema terminó siendo la solución a los problemas. Una muestra de la presencia de Dios nos anima a ver más allá de los problemas, a entender que hay algo más allá, algo más grande que tiene que ver con el plan de Dios. Lo importante del Señor al respaldar el matrimonio de María y José también tiene un propósito, porque el Señor pudo haberle dicho que continuaran caminos separados, ¿o no? ¿Pudo haberle dicho eso el Señor? ¿Que continuaran caminos separados? No importa, María, ya se fue José, pero acá tenemos un Salvador y yo voy a obrar para que el mundo crea. No, la promesa era en un matrimonio. Dios reveló su plan en un matrimonio. El misterio revelado es que este problema en el cual estaba sumergido José iba a beneficiar al mundo. Pero esta comprensión del plan de Dios sucede en medio de un sueño, en medio de lo más íntimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que el Señor nos hable en sueños, en nuestra intimidad con Él? Y resulta que en esta intimidad que José tuvo con el ángel, donde se renovaron las promesas del Señor en su vida, tomó conciencia, es que hizo como el ángel y tal cual el ángel le había hablado. Y recibió a su mujer como su esposa, la acompañó, creyó a la promesa de Dios. Hermanos, cuando Jesús se está formando en una familia, lógicamente van a suceder problemas. Lógicamente no nos vamos a entender con lo nuevo que está haciendo el Señor en una persona. Pero a la vez esos problemas forman parte del plan del Señor, para que Él se glorifique, para que Él se manifieste. Y resulta que este José, que en un momento quería abandonar a María, la reconoció y la tomó como esposa, la acompañó en este proceso y a su hijo le puso por nombre Jesús, que viene del hebreo y significa Dios Salvador o Dios es Salvador. El propósito del Señor en la familia, así como en María y José,
es siempre que se forme dentro de la familia Jesús. Es para que nuestras familias conozcan de Jesús. Y no solamente a internas, sino que ese conocimiento, cuando hay un matrimonio unido, en la formación de Jesús en sus vidas, también sirve de testimonio para las naciones. Les voy a contar un testimonio que conocimos de un par de misioneros. Resulta que ellos son, no recuerdo de qué lugar, obviamente, ellos estaban trabajando con musulmanes. Y resulta que ustedes saben que los musulmanes tienen prácticas bien machistas. Ellos tienen el derecho de golpear a los niños y a sus mujeres. Pueden seguirla a las plazas y maltratarla. Entonces estaba este matrimonio y se fijaron que había una mujer que venía llorando y escapando de su marido. Ahora, el trato entre mujeres o el trato allá en los lugares musulmanes no puede ser entre hombre o mujer y hombre. Es mal visto y condenado. Entonces las mujeres tienen que acercarse a las mujeres y los varones tienen que acercarse a los varones. Resulta que esta mujer musulmana venía huyendo de su marido porque la quería golpear. Y la tomó la misionera y la empezó a consolar, la empezó a acompañar. Resulta que allá todos se conocen. Entonces, cuando la mujer se devolvió a su casa, a su hogar musulmán, al marido le contaron, le dijeron, mira, tanto, resulta que hay unos extranjeros que se veían medio raros y la mujer de él estaba con tu esposa consolándola. Entonces este marido musulmán fue bien molesto, tocó porque le dieron hasta la dirección de donde se encontraba este matrimonio. Empezó a golpear la puerta bruscamente, con mucha fuerza, demostrando y haciendo sentir su molestia. Y resulta que cuando abre este par de misioneros, él, desconcertado por la forma en que la mujer consolaba a su mujer, le dice, quiero saber algo. Dime cuántas veces tú golpeas a tu mujer, porque es una práctica muy común entre ellos. ¿Cuántas veces golpeas tú a tu mujer? Y este hermano misionero le dice, mira, nosotros nos comportamos de una manera distinta. Nosotros no nos golpeamos. Nuestra relación no se basa en la violencia. Yo no golpeo a mi esposa, yo la cuido. Entonces, este musulmán, ¿saben cómo quedó? Quedó descolocado. No entendía, siendo algo tan natural para ellos, no entendía cómo una pareja podía basar su relación en los cuidados. Entonces quedaron inquietos. ¿Qué hay en este matrimonio? Resulta que la mujer se empezó a hacer más amiga de esta misionera, hasta que un día soñó con ella y le dice, oye, tuve un sueño bien extraño. Resulta que soñé que ustedes me invitaban a su casa y me recibía un varón con vestiduras blancas. Usted ya sabe quién era. Y los misioneros, como tienen que ir con cuidado, decían, chuta, Señor, ¿será parte de tu propósito? ¿Será lo que estamos pensando? Para no arruinarlo, ¿Será lo que será, Señor? ¿Será que tú le estás hablando? Resulta que esperaron un tiempo y esta musulmana volvió a ir después de unos meses y fue donde los misioneros y le dice, ¿sabes qué? Soñé que ahora me traían un libro de regalo, pero este libro era muy extraño porque yo no lo entendía. Y sabe que los misioneros llorando dicen y la llaman, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros creemos en Jesús. Y lo que tú has visto diferente en nosotros es porque Él está en nuestras vidas. Ellos creen mucho en las fiestas lunares y le decían, así como la luna que brilla en la noche, nuestro matrimonio es como esa luna. Nosotros no podemos brillar por luz propia, le decían,
necesitamos del sol. Y esa persona que nosotros te presentamos es como el sol y se llama Jesucristo. ¿Lo quieres recibir como Salvador? La mujer se derrumbó completamente y aceptó al Señor Jesús como Salvador. Pero eso no fue lo único, porque cuando nace Jesús en la vida de una persona, va desencadenando también actos de gracia. Y resulta que su hijo, pequeñito que venía, estaba recibiendo desde pequeño la formación del Evangelio. Y la mujer se derrumbaba leyendo la Biblia. Le trajeron hasta una Biblia en árabe. Eso pasa cuando las familias reciben el Evangelio. No se comportan como el mundo. Y la verdad es que muchas veces los matrimonios, por lo que uno escucha, por lo que uno ve, o por lo que uno aprende también dentro de la familia y lo lleva a la pareja, muchas veces tenemos relaciones mundanas de la desconfianza, cuando los hombres no contamos parte de nuestro día, nuestros proyectos, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo ocultamos a nuestra pareja. O cuando los varones toman decisiones sin consultarlo con sus mujeres. O mujeres haciendo cosas escondidas de sus esposos. Pero también hay actitudes que muchas veces nosotros también tenemos, que es la de exhibir los pecados ajenos en la familia. Cuando resaltamos las faltas del matrimonio. Cuando en nuestras juntas las mujeres se juntan y empiezan a hablar mal de los esposos y nos empezamos a reír, eso también es exhibir un matrimonio, es exhibir a una persona. Cuando los varones se hacen los dominantes y cuando está en su grupito de amigos le empieza a tirar bromas a su esposa, a la mujer, y la empieza a humillar en público delante de la familia, eso también es mundano. Hay muchas actitudes mundanas en nuestra familia. Existen muchas familias que se sienten rechazadas, muchas mujeres que se sienten rechazadas por su esposo, varones que no se sienten felices en su familia. Incluso partamos del hecho de que muchas familias han dejado de ser eso, familias, que haya un ambiente familiar. Muchas familias se han convertido en prisiones, donde ya las personas no pueden expresar sus sentimientos. Las mujeres no pueden expresar cómo se sienten por temor a su esposo, a lo que digan. Minimizadas sus emociones por causa de nuestra forma áspera de referirnos a las mujeres. Porque eso es muy cierto, hermanos. Los varones somos ásperos para tratar a las mujeres. ¿Le parece un acto de justicia ese tipo de comportamientos? ¿O le parece más justo, más cristiano a un José que en vez de humillar a su esposa, está dispuesto a perder él su honra, está dispuesto él a perder su dignidad para proteger a la de su pareja? ¿Es usted una persona que se preocupa de proteger la dignidad de su pareja, de su hijo, de su hija, de su familia? ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nos damos cuenta que nuestras familias necesitan de algo. Necesitan que Jesús se forme en una madre. Nuestras familias muchas veces necesitan que Jesús se forme en nuestro carácter, que Jesús se forme en un padre que ha sido ausente, en un padre que ha sido alcohólico, en una madre que quizás viene cargada de heridas. Nuestras familias, al igual que José y María, pasan por problemas, pero también necesitamos que Jesús se forme en nuestra vida, que Jesús se siga formando. Hay un testimonio de un varón que no era cristiano, no era creyente. Resulta que él era muy áspero, siempre estaba estresado, vivía en reuniones, poco tiempo en la familia. Entonces resulta que se iba temprano, llegaba muy tarde, y cuando la esposa le decía, por favor, mi amor, sácame la basura que está allá afuera, estallaba. ¿Pero cómo? Tú sabes que yo trabajo todo el día, vengo y te entrego.
les doy plata, estoy todo el día trabajando y me pide estas cosas, ¿cómo tan inconsecuente? Y la esposa minimizada. Después, 6 meses después, lo mismo. Mi amor, por favor, no te olvides de botar la basura. Pero ¿cómo se te ocurre? Voy atrasado a una reunión y más encima me pides que llegue y tire esta basura. Después se convierte el varón y resulta que pasan otros meses después y la esposa, antes de que él se vaya a trabajar, le dice, mi amor, no te olvides de la basura. ¿Qué ocurre? ¿Cómo no te das cuenta que voy de nuevo a una reunión atrasado y me pides que saque la basura? Pero si ahora es cristiano, ¿cuál es la diferencia? Que desde el momento que dijo eso, se dio cuenta que algo estaba mal. Llegando a su trabajo, se devuelve a su casa, saca la basura y como corresponde, va donde su esposa y le pide perdón. Perdón por ser grosero contigo. Perdón por ser tan áspero contigo. Que seamos cristianos significa que vamos a pasar problemas, que van a haber malos entendidos, que probablemente seamos ásperos unos con otros. Pero ser cristiano no nos da licencia a mantener la misma vida o el estilo de vida. Algo tiene que cambiar en nosotros. La palabra dice que debemos tratar a la mujer como vaso frágil. No quiere decir que la mujer sea débil. Las mujeres soportan muchos dolores en el parto, con la menstruación, pero quiere decir que los hombres somos más brutos muchas veces. Necesitamos a hombres que crean en el Evangelio y que sean atentos con su esposa. Imagínense que estamos hablando de la familia. ¿Cuántas de nuestras familias necesitan ser rescatadas por el Señor? ¿Cuántas de nuestras familias, hijos perdidos, esposos, esposas que están perdidas, necesitan de la gracia del Señor? Ahora, eso no va a pasar cuando ven un cristiano que llega todos los días enojado, retando a los hijos, tratando mal, golpeando las paredes, marcando con piedras y serpientes la vida de sus hijos. Pero sí va a pasar cuando vean algo distinto. A varones transformados, que piden perdón, que restauran sus familias, y a mujeres también dispuestas a servir al Señor. La importancia de un matrimonio unido en la formación de Jesús en sus vidas es que ayuda a la misión de Dios. Necesitamos la voz del Señor que nos anime. No va a venir un ángel, hermano. Probablemente no va a venir un ángel a decirle, oiga, tiene que ser menos áspero con su esposa. O no va a llegar a la vida de una esposa y le va a decir, oiga, tiene que saber expresarse y decirle las cosas a su marido, no andar ventilándolas. No va a venir un ángel, pero sí estas cosas las encontramos en la Escritura. Hermanos míos, oremos, porque necesitamos más de Cristo. Necesitamos que Jesús se forme en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras palabras, que sean más agraciadas, que sus matrimonios sean prósperos, llenos del amor de Cristo. ¿Oramos? Mientras mis hermanos pasan acá, quizás más de alguno se siente rechazado en su hogar, o no da más, rechaza totalmente a su familia, a su esposo, pero le invito a que busquen la palabra del Señor, que el Señor la anime, que el Señor restaure, y en algunos casos, si su vida corre peligro, que también el Señor la libre o lo libre. Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por este tiempo donde recordamos tu encarnación, Señor. Gracias por tu vida. Gracias por venir a habitar entre nosotros, Señor. A enseñarnos,
a predicarnos el Evangelio. Gracias por amarnos a tal punto, como dice tu palabra, que amaste a tus discípulos hasta el fin. Señor, nosotros también queremos algo así en nuestra familia. También queremos a matrimonios que se amen hasta el fin. Queremos padres que se amen hasta el fin. Queremos esposas, madres que amen a sus hijos hasta el fin. Para que este amor, así como lo hizo con esa mujer musulmana, transforme otras vidas. Que puedan ver, como José vio en María, que algo se estaba gestando. Que nuestros vecinos, nuestra familia, Padre amado, puedan ver en nuestros hogares lo más sencillo que es una familia. No una familia perfecta, no una familia donde no hay problemas, sino que una familia donde se solucionan los conflictos por causa del Evangelio, porque hay un plan mayor. Oramos al Señor mientras mis hermanos cantan. Le invito a que usted pueda presentar delante del Señor a su familia, sus emociones, su matrimonio.